El envejecimiento es un proceso biológico, por supuesto, inevitable, es complejo, pero fíjense que la evidencia científica apunta a que es posible llegar a esta etapa con mayor autonomía y calidad de vida. El foco ya no está en detener el paso del tiempo, sino en preservar durante más años la funcionalidad del organismo y reducir los factores asociados a su deterioro, ¿no? En Chile, esta mirada contrasta con una percepción extendida de la vejez. Según una encuesta de Senama, el 72,3% considera que la satisfacción con la vida disminuye a medida que las personas envejecen. La investigación también ha puesto atención en los cambios que ocurren a nivel celular y molecular durante el envejecimiento, y entre ellos destaca el estrés oxidativo asociado a alteraciones en el funcionamiento de las mitocondrias, un aumento de especies reactivas de oxígeno y una disminución de las defensas antioxidantes, procesos que pueden contribuir naturalmente al daño celular. ¿Cómo podemos llegar a esta etapa manteniendo la mayor funcionalidad posible y qué factores podemos cambiar a lo largo de la vida para favorecer un proceso que ya dijimos es inevitable? Es lo que vamos a preguntarle a nuestra siguiente entrevistada. Ella es nutricionista, representante técnica de Munocal Chile, Catalina Burgos. Catalina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ustedes. Bueno, partamos por el tema que nos planteábamos en la introducción, Catalina. ¿Qué hábitos podemos comenzar a incorporar desde ahora para llegar a una vejez manteniendo una mayor autonomía y, por supuesto, una buena calidad de vida? Me gusta el tono o el enfoque que se le está dando de partir ahora. ¿Qué podemos empezar a hacer desde ya? Porque la mejor estrategia para llegar a la vejez, pensemos, no sé, 70, 80 años, no empieza ahí, no empieza a los 70 ni a los 60, empieza mucho antes, ¿sí? No se trata solo de vivir más años, sino de cómo vamos a llegar a esta etapa, cómo vamos a conservar las capacidades que tenemos de movilidad, de pensamiento, de alimentación, de relación, que es súper importante, y sobre todo de decisión autónoma, ¿sí? La OMS ya tiene una definición para esto, que es el envejecimiento saludable, justamente así, como lo estábamos hablando, un proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite un bienestar en la vejez, ¿sí? Entonces, además de lo que ya se maneja, que yo creo que la gente debe estar hasta la saciedad, sobre todo de que una nutricionista les diga, lo de la alimentación saludable, hacer ejercicio constantemente, dormir bien, evitar el consumo de sustancias como el alcohol, etcétera, se tiene que sumar este enfoque preventivo mediante el cambio de hábitos, la incorporación también de nutrientes funcionales para nuestra célula. Para mí es súper habitual que el conocimiento, yo sé que el colectivo ya lo maneja. O sea, ellos ya saben lo que hay que hacer. Incluso en algunos casos yo creo que ya se está aplicando. No por nada la pirámide que tenemos poblacional está tendiente a la longevidad. Sin embargo, yo creo que el punto a discutir es cómo estamos llegando a vivir estos años. O sea, en qué condiciones alcanzamos los 70, los 80 años. Porque está esta asociación negativa. Por ejemplo, llegar a viejo es achaque. Llegar a viejo es enfermedades, es patologías. Y se asocian a envejecer igual esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyar este proceso que, como bien decías, es inevitable, pero de todas maneras mejorable? No solo los hábitos que estábamos hablando, como la alimentación, el estilo de vida, sino que la nutrición pensada desde la célula, que me gusta hacer esta analogía con un árbol. Nosotros del árbol vemos el tronco, las hojas, pero no vemos las raíces. Las raíces son como las células del cuerpo. No es visible, pero indudablemente es la unidad de maquinaria funcional que nos puede permitir, de alguna manera, si la cuidamos, si la entendemos, llegar a una edad avanzada con mejor funcionalidad, con mejor disfrute. Yo creo que esa es la clave que no estamos considerando, porque mucho de lo físico, mucho de hacer ejercicio, mantener una dieta equilibrada, pero no estamos pensando en quiénes realmente esas celulitas pequeñitas que terminan formando órganos y posteriores sistemas necesitan. Y en este caso son nutrientes.
Exactamente, pero mira, detengámonos igual en el tema de la alimentación porque no es menor. Ujú. Detalles como lo siguiente, con los años se va perdiendo masa muscular. ¿Qué hay que hacer para evitar que cuando ya tengas 70, 80, ¿no es cierto?, una caída pueda significar una fractura grave y que cada vez más, mientras más edad, más grave? Bueno, tienes que fortalecer tu musculatura y para eso tienes que hacer dos cosas, proteína y ejercicio. Entremos Sí. primero con el tema de las proteínas. ¿Es necesario o no suplementarse? Depende, como todo en la nutrición, depende, pero el consumo de proteínas efectivamente debe estar asegurado. Pensar en una suplementación no es errado ni tampoco alejado, porque con la edad pasan hartas cosas, que si bien queremos prevenir, estamos recién ingresando como este concepto preventivo, pero inevitablemente pérdida de la dentición, ya no hay tanto apetito, no se siente tanto sabor, entonces sí o sí hay que buscar alternativas. A mi juicio, además de la alimentación variada, además de incorporar proteínas desde los alimentos. Yo creo que los suplementos es una estrategia inteligente y realmente pensada en el contexto, porque nosotros vamos cambiando con los años y las necesidades también. Entonces, pensar en una estrategia de suplementación para la tercera edad y partiendo desde antes, yo no me parece errado ni tampoco alejado de lo que realmente necesitamos. Ahora, no solo es proteína, ¿sí? Ya, vale. Me gusta lo que mencionaste de la masa muscular y me gustaría hacer Sí, un pues, hincapié, porque se habla dale. mucho de la masa muscular, cuánta masa muscular tienes, pero el concepto que importa acá es potencia y fuerza, ¿sí? Y son distintos. Una persona puede tener masa muscular preservada, pero a la hora de hacer una dinamometría, que es esta prueba que te hacen apretar como un dinamómetro bien fuerte, no hay fuerza Ya. prensil. Y ese es un predictor de Mm, menor autovalencia. O sea, tú puedes estar alimentándote bien, visiblemente decir, no, yo sí tengo músculo, claro. pero a la hora de una prueba no tener fuerza ni potencia. Entonces, no es solo comer proteína, sino que también es entrenar este músculo para que no pierda su capacidad funcional. Y algo que me gustaría también acotar es que está por todos lados la proteína, Sí, pues. yogur, Sí. leche, todo fortificado con proteína, hasta el pan ahora hay. Pero se Ya. habla mucho de la cantidad y no del timing. La cantidad A de ver, proteína que hay que comer por tiempos de comida, o sea, tiene que ser entre 25 a 30 gramos de proteína por tiempo de comida. No se puede hacer esto de, ay, no, es que no comí durante todo el día, voy a llegar a la cena y me voy a y voy comer a toda la comer. proteína del día. Claro, eso no sirve. Lo ideal es que no, es que sea de 25 a 30 gramos para arriba por tiempo de comida bien distribuido para poder fomentar la salud muscular. Y lo mismo, nuevamente, entramos a este debate de no es Mm, suficiente con comer proteína. Si tú no le entregas al músculo el estímulo que necesita exacto. para seguir formando, entre comillas, fibras y seguir teniendo esta fuerza que hablábamos que se mide con el dinamómetro, tampoco ahí es inteligente, es lo que hablábamos. Suplementar, Correcto. genial, de acuerdo a las etapas. Hacer ejercicio de fuerza, genial. No olvidar el cardio también, los ejercicios de equilibrio y una alimentación equilibrada. Pero por sobre todo, mantener esta estructura como equilibradita, tiempos de comida, eh, y llevar esta alimentación a la acción. Déjame preguntarte algo así antes para cerrar el tema de los suplementos. ¿Qué pasa con la Claro. creatina? ¿Realmente la creatina, y esto pareciera ser que, no sé, casi para todas las edades, pero es tan saludable como se dice? Sí, al igual que, ay, no, me cuesta ser categórica, pero Ya, sí, creo que es un suplemento muy aliado, específicamente la creatina monohidratada. Se ha visto en diversos estudios que tiene impacto en la salud muscular, tanto, por ejemplo, en ejercicios explosivos para aumentar un poco la potencia muscular, la fuerza y el rendimiento, pero también se ha visto que ayuda en la salud cerebral. El cerebro también es un músculo. Entonces ya. ayudaría a preservar un poco la actividad cerebral, la cognición que tenemos. Entonces sí, yo creo que es un súper buen aliado, una súper buena estrategia complementaria. Correcto. Vámonos entonces al tema del ejercicio y el peso, porque conforme se va envejeciendo, ya lo dijimos, ¿no es cierto? En general los especialistas te recomiendan más que cardio hacer
Pesas, que es una lata para mucha gente, fuerza, que es una lata, pero si lo haces en conjunto con otras personas, en un lugar donde no estés solo, no sé, Claro. me lo estoy planteando de esa manera. ¿Esto es esencial? El contexto en el que se realiza ejercicio yo creo que aporta mucho y yo creo que sí, es esencial de todas maneras. O sea, a ver, por algo es lo que estábamos hablando. El conocimiento está, se sabe lo que hay que hacer. Pero ¿qué hacemos para que sean aterrizables y de verdad sostenibles en el tiempo? Yo creo que estas estrategias comunitarias de hacer ejercicio, valga la redundancia, en comunidad, que nos empecemos a acompañar, que hagamos valer nuestras redes de apoyo, sobre todo pensando en el envejecimiento, es una estrategia también muy inteligente desde el punto de vista que no te vas a sentir solo, sino que vas a sentir como este apoyo genérico que se puede generar y es muy... Cuando uno lo ve en nutrición comunitaria, por ejemplo en los CEFAM, en las juntas de vecinos, etcétera, se nota que hay mucho más como mantenimiento de este hábito cuando se hace de a grupos. Totalmente. Y sobre todo, porque también agreguemos el factor que está estudiado, que una vejez en comunidad es muy distinta a una vejez en soledad. O sea, la calidad, eso es otro tema. Pero déjame contar que conversamos a esta hora con Catalina Burgos, ella es nutricionista, representante técnica de Munocal Chile. Estamos hablando del envejecimiento saludable. Y quiero preguntarte, Catalina, en tu experiencia, también, ¿cuán relevante es aceptar el envejecimiento? ¿En qué sentido te lo pregunto? Fíjate que hay un caso muy, ¿cómo decirte? Llega a ser grotesco, ¿no? Es un millonario, Brian Johnson, es un empresario tecnológico estadounidense, que dice que gasta alrededor de $2 millones al año en un proyecto que es llamado Blueprint y que lo que trata, ¿no es cierto?, su meta es detener el envejecimiento y lograr que sus órganos funcionen como los de un joven de 18 años y evitar la muerte. Bueno, supimos ahora que tiene una enfermedad, que desarrolló una enfermedad, parece que autoinmune, pero el punto es el siguiente, ¿cómo no volverse loco en esto también, no? Yo creo que la clave, y aunque suene repetitivo, está en el equilibrio. O sea, es lo que tú planteaste desde un inicio. El envejecimiento no es algo que podamos revertir ni mucho menos detener, pero sí podemos acompañar. Yo creo que la clave está como en caminar de la mano, acoger un poco y aceptar que estas etapas son inevitables, pero no por eso tienen que ser terribles, digámoslo así. No tienen por qué ser achacosas, no tienen por qué ser patogénicas. O sea, son etapas que, como tú hablabas, con estrategias de alimentación, de comunidad, se pueden llegar a vivir de mejor manera. Ahora, el caso que me comentas es un extremo. Yo creo que también hay que mencionar algo clave ahí. Él quería prevenir como toda patología, toda enfermedad, y hay que entender que las enfermedades son multifactoriales. Él, además de llevar una alimentación que me parecía extremadamente estricta, era como un extremo al que no se tiene que llegar, se suplementaba muchísimo, hacía tratamientos variadísimos y carísimos, que yo creo que es eso, es el extremo. Claro, no es necesario. No, claramente. Y aceptar. Lo que te decía, el aceptar también que es un proceso al cual vamos a llegar todos, ¿no? Darle la mano al proceso de envejecer, porque envejecer no tiene por qué significar achaques. Yo creo que hay estrategias un poco menos invasivas que las que estaba realizando Blueprint. Sobre todo lo que, insisto, hay muchos factores que se ha visto tienen injerencia en nuestro material genético, ¿sí? No que lo vayan a cambiar, pero sí que puedan ayudar a la expresión. Y normalmente nosotros vemos y hablamos solamente de salud general, por ejemplo, cómo está mi presión arterial, cómo está mi peso, pero cómo está tu salud celular realmente. Esto actualmente se puede medir, hay exámenes, obviamente todo sujeto a mayor investigación, y hay hábitos, y esa es la clave, que tiene cambios, se puede cambiar, se puede reestructurar, se puede apoyar. No solo lo que estábamos hablando de entender y darnos la mano a nosotros mismos y decirnos vamos a envejecer y es inevitable, sino que a la célula también la podemos ayudar. Por ejemplo, con el glutatión. Eso te quería preguntar. ¿Qué es el glutatión y por qué puede ayudar en este proceso?
Mira, el glutatión es uno de los sistemas antioxidantes más potentes que tiene nuestro cuerpo. Cuando pensamos en envejecer, es lo típico que estábamos conversando. Arrugas, patologías, achaques, etcétera, pero hay algo que va mucho más profundo y que no es visible. Estamos llegando a mayor edad y las células están trabajando por más tiempo. Entonces, y no solo es más tiempo, es más rendimiento. La vida no para. Incluso cuando llegamos a los 70, 60 años se ve que seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas. Entonces, pensemos en la célula como esta fábrica, ¿sí? Que está constantemente produciendo energía, utilizando oxígeno, fabricando proteínas, que era lo que estábamos hablando. Como cualquier fábrica que funcione durante muchos años, necesita protección y necesita mantención. Ahí entra el glutatión, ¿ya? Podemos entenderlo como una molécula que nuestras propias células fabrican, ojo, y que forman parte de los principales sistemas antioxidantes del organismo, como mencionaba anteriormente, pero ayudan a mantener el equilibrio entre los procesos oxidativos y aquellos antioxidantes, participando en detoxificación, en protección celular. Y no es que yo te diga, no, el glutatión está en un tipo de célula, no, ni tampoco en un tipo de órgano, está casi que te dirían todas las células, en distintos tejidos. Pensemos, aterricémoslo para que no sea tan abstracto, en el hígado, por ejemplo, en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, que van cambiando con los años y van necesitando este mantenimiento constante. Entonces, ¿se puede hacer algo al respecto de este glutatión? Porque baja con los años. Como decíamos, lo producimos internamente en las células, pero esa producción baja. ¿Y qué hacemos para producirlo más? Para producirlo más, el glutatión está formado de 3 ladrillitos que componen estas proteínas, que son aminoácidos, ¿sí? Ya. Pero hay uno que es súper sensible y que baja la disponibilidad con la edad, que es la cisteína. Entonces, una estrategia inteligente sería incorporar esta cisteína de alguna forma protegida, digámoslo así, para que llegue a la célula y ya no sea un limitante el hecho de que no haya cisteína en la producción de glutatión. ¿Existen suplementos como estos? Existen. Por ejemplo, Monocal aporta proteína de suero aislada, rica en cisteína. Esta cisteína está enlazada, protegida y está investigada, en el sentido de que aporta el precursor y aumenta el glutatión. ¿Dónde? En las células, que es donde lo necesitamos. No solo en el torrente sanguíneo, no solo en las células sanguíneas, en las células del hígado, del cerebro, del corazón, etcétera, por donde las necesitamos. Entonces, esa sería una estrategia inteligente, que además hablábamos tanto de la proteína para el ejercicio, para la musculatura. Este suplemento son 10 gramos de proteína para incorporar también en este timing. Esto es como el colágeno, ¿no? No. Nada que ver, para no confundir jamás. Nada que ver. El colágeno también es una proteína estructural súper importante y que también vamos perdiendo con el paso de los años, porque como habíamos hablado, mucho tiempo, más desgaste, y hay que darle apoyo, sí, pero el colágeno necesita también sus precursores. Los ladrillitos en ese sentido sí se parecen, pero no tienen la misma función. ¿Ya? Ya. Pero para mantener el colágeno... Sí, pero esto de tomar colágeno ¿es un mito? Me pones entre la espada y la pared, porque como todo en la nutrición, nuevamente depende. Hay casos y casos y hay estudios y estudios. Claro. Para mí no es un mito, yo creo que depende del tipo de suplemento. Hay muchos colágenos en el mercado, o sea, qué colágeno hidrolizado, qué péptidos de colágeno, y te los ponen con distinto nombre y a veces es lo mismo. Pero yo creo que lo principal en el colágeno es consumir eso, los precursores y harta vitamina C. De fuentes alimentarias, por ejemplo, kiwi, pimentón, frutilla. Normalmente siempre te dicen que la naranja, que el limón, vitamina C. Y no, el pimentón, por ejemplo, muy rico en vitamina C y ayuda a la producción natural de colágeno en tu cuerpo. No por eso voy a descartar completamente los suplementos, porque, insisto, sería tapar el sol con un dedo. Hay veces que la alimentación no llega. Y no alcanza, correcto, no alcanza. De todas maneras, absolutamente. No sé, para terminar, quizás una pregunta que me quedó pendiente, dice relación con lo que no hay que consumir ya a una determinada edad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos alimentos que uno después de los 50 años debiera empezar a dejar fuera? A mí no me gusta satanizar ningún alimento. Yo creo que la clave está en el equilibrio. Obviamente, evitar los excesos en productos azucarados,
no naturales. Por ejemplo, a veces se tiende a este error de la fruta tiene azúcar, por ende no la consumo. Me refiero a alimentos artificialmente azucarados. El exceso de estos, el exceso de los ultraprocesados, como por ejemplo embutidos, cecinas, la comida chatarra también, pero insisto, no es, después de los 50 no se come nunca más un chocolate, o no se come nunca más una papa frita, no es eso, sino equilibrarla. A la par que tenemos un patrón de dieta variado, con legumbres, con pescado, con frutas y verduras, con proteína, que es lo que hablábamos, también se puede disfrutar de esto mientras esté en equilibrio. Yo creo. Al menos la evidencia nunca va a avalar que tengas un patrón tan restrictivo como lo que hablábamos del blueprint. Exacto, no nos vayamos a ningún extremo, absolutamente. No, perfecto. Catalina Burgos, nutricionista, representante técnica de Munocal Chile, te queremos dar las gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti, Mirna. Me gustaría cerrar con un pequeño mensaje. Por favor, totalmente. No podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos hacer mantenimiento constante, sí podemos llegar a un estado de vejez que se goce, que se disfrute, que no esté necesariamente vinculado a achaques y patologías. Hay que limpiar, hay que reparar, hay que cambiar lo que se deteriora, y dentro de estas estrategias está la alimentación balanceada, considerar nutrientes como el glutatión, que no están muy en boga, y empezar a tomar acción y cuidado. Yo creo que esa es la clave para un envejecimiento saludable. Ya pues, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Tú igual.